Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo. Este espacio de divulgación sanitaria bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración en el último programa del año 2024. Terminamos esta temporada y lo vamos a hacer de la mejor manera posible hablando de enjuagues y de pastas dentales. Algo que es una cuestión que nos preguntáis muchas veces, que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, de los canales de Instagram, incluso hasta de Twitter, y que también en la propia página web de Cuida tus encías nos preguntáis muchas cosas. Pues hoy vamos a hablar con la doctora Estefanía Laguna en unos minutos, que nos va a responder a todas esas preguntas que nos habéis mandado. Yo tengo la obligación de recordaros en este punto que podéis suscribiros a la newsletter de la página web de cuidatusencías.es, simplemente escaneando este código QR, os activáis y os lo descargáis y automáticamente podéis daros de alta en nuestro newsletter. Recordaros que cuidatusencías.es es una página web que forma parte de este proyecto, que está elaborada por profesionales de la comunicación, pero que la información, evidentemente, está permanentemente contrastada y llega de la mano de los profesionales de la salud, de los profesionales de la periodoncia, de la salud bucodental. En resumen, que estamos hablando de información avalada y que puede ser muy útil si uno tiene algún problema en sus encías o quiere recordar cuáles son los consejos básicos de higiene o está ante la posibilidad porque le han recomendado unos implantes. Es decir, al final hay una cobertura absolutamente total de todo lo que pasa en nuestra boca y desde un plano de vista de la salud, porque al final, como siempre decimos, la salud empieza por la boca. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con la doctora Estefanía Laguna, que ya nos está esperando. Pues ya está con nosotros la doctora Estefanía Laguna, a la que le agradezco en este último programa del año 2024 que esté con nosotros en este mes de diciembre. Estefanía, muy buenas tardes y bienvenida a Cuida tus encías. Muy buenas tardes, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa y oye, qué honor que sea el último del año. El más importante, el más importante. Bueno, por lo menos en el último en el que vamos a poderle felicitar a todo el mundo las fiestas y desearles un buen 2025. Así que bienvenida, Estefanía. Gracias, Ángel. Hoy vamos a hablar contigo sobre la importancia de los enjuagues y de las pastas, ¿no? O los geles que utilizamos para lavarnos los dientes. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos cuando hablamos de nuestra rutina de higiene dental diaria? Pues mira, Ángel, la verdad es que tanto la pasta dental como el enjuague son dos elementos dentro de nuestra rutina que están totalmente aceptados en la población general. Aunque la forma más efectiva de eliminar ese biofilm bacteriano, es decir, la placa, sea la remoción mecánica mediante el cepillado, es verdad que la pasta y el enjuague van a tener un efecto sobre nuestra salud oral. La pasta, de hecho, se ha demostrado que es el mejor vehículo para aplicar de manera tópica el flúor, que es realmente importante para la prevención de caries. Y de igual manera, los enjuagues dentales pueden complementar nuestra higiene oral y en poblaciones
poblaciones susceptibles con problemas de encías o necesidades especiales pueden ser un elemento que va a ayudar o que va a conseguir llegar a unos estándares de higiene adecuados para una correcta salud oral. Dos herramientas fundamentales y muchas veces nos preguntan, ¿y las más caras son siempre las mejores? Yo te traslado la pregunta de otra manera. ¿Cómo podemos cribar, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos saber que estamos utilizando una pasta o un enjuague correcto? Pues mira, realmente lo que ocurre con las pastas y los enjuagues bucales y las diferencias económicas, al final lo que desvela o lo que ocurre es que detrás de esas pastas que tienen un coste económico mayor, en líneas generales lo que suele ocurrir es que hay líneas de investigación y desarrollo, es decir, son pastas que están testadas, que tienen un equipo de investigación que hace formulaciones específicas y en las cuales hay una investigación, incluso ensayos clínicos que prueban y que testan estas pastas y estos enjuagues para ver si esas formulaciones son realmente efectivas y eficientes para el control y para mejorar nuestra salud oral, tanto en prevención de caries como en cuanto a inflamación, en cuanto a encías se refiere. Entonces, ahí es donde está un poco el punto de discrepancia o podemos llegar a entender por qué una pasta, ciertas pastas quizás de marca blanca tienen costes más inferiores y hay otras pastas que tienen costes superiores. Realmente es porque hay detrás una investigación que avala esa formulación y que podemos decir desde nuestra posición que son pastas testadas y que van a tener un efecto positivo sobre nuestra salud oral. Y Estefanía, más allá del dinero, que es evidentemente lo primero que mucha gente nos pregunta, cómo nos aconsejarías? ¿Qué deberíamos buscar en una pasta dental? Porque la oferta es muy variada. Pues lo imprescindible y lo clave sobre todo es el flúor. Fíjate, como a partir de los años 50 comienza a incorporarse de una manera estandarizada el flúor dentro de las pastas dentales y comienza a ver que a nivel poblacional hay una repercusión positiva en cuanto a control de caries se refiere. Entonces, el primer punto es que sean pastas fluoradas. Es verdad que dentro del flúor, en función del rango de edad, vamos a tener que movernos en unos límites u otros. Para que nos hagamos una idea, en la población adulta tenemos que buscar siempre pastas que tengan por encima o mínimo 1.450 partes por millón, es decir, 1.500 partes por millón de flúor, ¿vale? Y además sabemos que esa aplicación tópica en la pasta es la más efectiva y la más eficiente en cuanto a prevención de la caries. Después, quizás si tenemos un paciente, una persona que sufre de problemas periodontales, inflamación crónica, tengamos que buscar otro tipo de componentes como pueden ser la clorhexidina o el hexametatetrafosfato de fluoruro para poder potenciar esa actividad y esos cuidados, ¿vale? Pero yo me centraría sobre todo en el flúor y en que sean pastas de baja abrasividad, que no impliquen una mayor sensibilidad. Y creo que lo estabas comentando ahora, ¿existen pastas que no lleven ese componente? Y la pregunta sería, ¿y son igual de efectivas? Claro, existir existe. Lo que pasa que desde las comunidades científicas y desde nuestra posición siempre vamos a recomendar pastas fluoradas por ese efecto positivo que te decía en cuanto a prevención de caries. Sobre todo lo que nos tenemos que fijar es en esa concentración de flúor y buscar este componente. Existir existen, pero es verdad que no son pastas que nosotros recomendemos porque no se ha encontrado todavía un sustituto a ese flúor en cuanto a prevención de caries. De hecho, vais a ver que incluso las pastas de dientes que van dirigidas a problemas de encías llevan esa cobertura de flúor para tener ese efecto que ya nosotros entendemos como imprescindible o básico o que está estandarizado dentro de las pastas. En este punto te voy a pedir que aparquemos el tema de la pasta para hablar de los enjuagues bucales, porque yo creo que el tema de la pasta lo tenemos como muy asumido como sociedad, ¿no? Que es necesario y usar. Pero no sé si pasa lo mismo con el tema de los enjuagues dentales. La pregunta sería si son realmente necesarios los enjuagues bucales. Pues mira, los enjuagues bucales están muy extendidos en la población general y es decir, a las personas en general nos gusta, sobre todo por las características organolépticas que tiene. Es decir, al final nos dejan, entre comillas, como ese buen sabor de boca, frescor, es agradable.
No podemos recomendar el uso de un colutorio de manera generalizada para la población de una manera estandarizada, pero sí que es verdad que hay grupos de población que se pueden ver beneficiados de usar un colutorio en un determinado momento, ¿vale? Son sobre todo poblaciones que tienen tendencia a la inflamación o quizás un incorrecto control de placa. Entonces sí que es verdad en que en esas parcelas de población, en esos pacientes susceptibles, el uso de un enjuague puede tener un efecto significativo en su boca. Se buscan sobre todo enjuagues que tengan clorexidina o cloruro de cetilpiridinio, que está conocido con las siglas CPC o incluso aceites esenciales que se ha visto que tiene un impacto positivo en el control de la inflamación y sobre los índices de placa. Y a la hora de recomendaciones, Estefanía, cuando vamos a por uno de estos, entiendo que es el profesional sanitario, en este caso, sobre todo el que nos tiene que guiar e indicar. ¿Y qué deberíamos saber nosotros como consumidores o con qué información deberíamos ir más allá de los precios, de lo que puedan tener los precios, como comentábamos antes? En el Pues caso mira, justo es exactamente lo que tú dices. Debería de estar, no es que esté sujeto a una prescripción médica en sí, porque son productos que podemos encontrar en las farmacias o en las parafarmacias, es decir, tenemos acceso a su compra, pero es verdad que lo ideal sería que primero preguntara a su odontólogo o a su higienista de confianza, que es quien mejor le va a poder recomendar. Pero como pequeños y breves apuntes, por ejemplo, saber que los enjuagues que tienen clorexidina, que es un antiséptico muy potente y que va a poder tener un impacto positivo en cuanto a control de inflamación se refiere, pues que sepáis que la clorexidina utilizada a largo plazo tiene un impacto negativo y es que produce tinciones. Hay otros enjuagues que tienen una base de cloruro de cetilpiridinio, ese CPC, que puede tener un impacto similar, pero sin ese efecto negativo de la tinción. No es tan potente, pero puede ser algo que nos puede ayudar también. Y luego los aceites esenciales también van a tener un impacto sobre la inflamación. Entonces yo creo que quizás moviéndonos en esos márgenes sea una manera de poder ayudar. Bueno, en este punto quiero saludar entiendo que es tu hijo, está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Nico, que estamos saliendo en la tele. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bueno, Parece que estamos regular, claro. Igual tiene problemas de encías. digo yo. Bueno, Y quiere saberlo todo. le dejamos que se quede aquí con nosotros, si te parece, y seguimos hablando. Claro, yo encantada. O Siempre es un fenomenal. aliciente para el público. Totalmente, totalmente. Y además él yo creo que se va a llevar, igual que yo, la información directamente de su madre y la vamos a aprender todos. Me gustaría preguntarte por que nos dieras algún tipo de recomendación para las personas que tienen encías sensibles o problemas como la gingivitis. ¿Hacia dónde deberían dirigirse a la hora de elegir una muy buena pasta o un buen enjuague bucal? Pues mira, esta pregunta, que es una pregunta que nos hacen recurrentemente a los dentistas, sin ánimo de desmerecer a ninguna marca, yo en general siempre les digo a los pacientes que en líneas generales cualquier pasta que compren en la farmacia de las principales casas comerciales dirigidas para el tratamiento de encías van a ser buenas pastas. Y luego, como te decía, las pastas y geles con clorexidina para momentos puntuales, momentos de inflamación, sobre todo en aquellos pacientes que sufren de problemas de encías y que están bajo un control de su odontólogo, periodoncista o higienista, es decir, en fase de mantenimiento, pero de repente tienen una inflamación puntual, algo que tienen que controlar. Estas pastas geles con clorexidina les van a ayudar a controlarlo. De la misma manera, los enjuagues que tienen esta composición. Es verdad que tienen que utilizarlo durante un periodo breve, yo no recomendaría más allá de 15 días, y si ven que incentivando su higiene oral habitual, es decir, cepillado e interdentales, y con el uso adicional de este enjuague, pasta o gel, no consiguen que esa inflamación o ese sangrado que vienen percibiendo ceda, pues lo que sí que les recomiendo es que acudan a su dentista de referencia, a su periodoncista o a su higienista para que vea si existe algún problema adicional. Estefanía, una de las cuestiones que nos han preguntado en la página web es si existen enjuagues bucales que lleven alcohol y si esos alcoholes afectan de alguna manera a nuestra salud.
Pues mira, existir existen. Es verdad que la cantidad que tienen a día de hoy es muy baja, pero en líneas generales los periodoncitas o odontólogos tendemos a desaconsejar su uso por el impacto negativo que puede tener sobre las mucosas el uso de este tipo de componentes. Entonces, yo sí que es verdad que, dado que en el mercado existen multitud de enjuagues y enjuagues que son mucho más amables con las mucosas y que pueden tener un efecto positivo, pues yo los dejaría relegados, porque es verdad que hay una gran casa comercial que consiguió transformar un efecto negativo en algo positivo, con eso de aguanta un poquito más, que parece que si escueces que cura, quizás no sea desde luego, como eslogan publicitario es muy potente, pero a nivel de impactos puede llegar a producir incluso quemaduras dentro de la mucosa oral. Es raro y es poco frecuente, pero ocurre. Y eso sería un problema mayor. Mira, estamos hablando de enjuagues y de pastas dentales, y ya que tienes ahí a tu pequeño, me gustaría preguntarte por los niños. ¿Los niños deben usar el mismo tipo de pasta dental que los adultos y el mismo tipo de productos de este tipo del que estamos hablando, o tienen algo más particular para ellos? Pues sí, es decir, los niños deberían de tener en casa su pasta de dientes. Es verdad que dentro de los niños existen diferentes franjas de edad, ¿vale? Lo importante es que las pastas que utilicen los niños sean fluoradas, pero lo que va a variar es la cantidad de flúor que van a tener esas pastas, la concentración. Por ejemplo, entre los 6 meses, 2 años, 6 meses que cuando empiezan a tener sus primeros dientes, se desaconseja que la pasta dental que utilicen tenga más de 500 partes por millón de flúor. En eso deberemos de estar atentos. Y es muy importante que ese cepillado obviamente sea supervisado por la mamá, el papá, el cuidador, quien esté a cargo. Y no deberíamos de utilizar más allá de un granito a arroz para que las familias se ubiquen. Como de los 2 a los 6 años ya podemos empezar a utilizar pastas que tengan entre 1000 partes por millón y hasta 1500 partes por millón. Es decir, ya una pasta más similar a la de la edad adulta, pero de nuevo la cantidad de pasta que tienen que utilizar es del tamaño de una lenteja, es decir, realmente es muy poquita. Además, ten en cuenta que en esa edad realmente los niños muchas veces no son capaces de escupir la pasta, lo que hacen es, pues ellos se cepillan, hacen muy bien el ejercicio, pero se la tragan. El riesgo de fluorosis o intoxicación por flúor es bajísimo, es decir, tendrían que tomarse, creo que son prácticamente 2 tubos enteros de una sola vez para que tuviera un impacto sobre su salud. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado los papás es, uno, una pasta que tenga la cantidad adecuada, muchas veces no vale nuestra pasta, y dos, la cantidad que le estamos poniendo a los niños. Luego ya por encima de los 6 años ya sí que pueden utilizar pastas con una cantidad de flúor similar a la que utilizamos los adultos. Muy ¿Vale? interesante todo lo que nos estás contando, Estefanía. Coincidirás conmigo que en los últimos años ha habido como un boom de productos naturales, ¿no? En todos los sentidos. También ha llegado al mundo de la salud bucodental. ¿Esos productos naturales o ecológicos, la pregunta sería, son igual de efectivos a lo que nos estás contando? ¿O cómo lo ves? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque además con las redes sociales y la divulgación que hay, bueno, pues han puesto de moda diferentes productos como el aceite de coco, el bicarbonato, la arcilla blanca, y lo que ocurre es que son productos que no están testados. Entonces, no sabemos, ni siquiera sabemos, uno, que no podemos decir que tengan un impacto positivo, pero es que encima pueden tener un impacto negativo. Por ejemplo, el bicarbonato y la arcilla blanca son productos extremadamente abrasivos. Entonces, esa luminosidad que al principio puede parecer el paciente que le otorga, o ese blanqueamiento bajo el cual ellos se dan a conocer o intentan captar adeptos, por así decirlo, pues al final acaba vislumbrándose como una característica negativa, porque muchas veces producen mucha más sensibilidad y sobre las mucosas pueden producir también quemaduras. Hace un par de años salió un comunicado del Consejo de Dentistas informando y avalando a la población general de que el uso de este producto no solamente no estaba avalado y no estaba arreglado, sino que desaconsejaban que se hicieran estas prácticas. Entonces, desde luego yo siempre recomiendo utilizar productos que estén testados, avalados, que haya un soporte científico y líneas de investigación que sabemos que realmente son efectivas. Entonces, con Muy respecto a importante. eso, yo diría que la gente tuviera cuidado, mucho cuidado.
muy importante en estos momentos en los que estamos Sí, expuestos ante tanta información, ¿no? Y sí. el concepto bulo y fake news se ha puesto tan de moda. Efectivamente, en salud lo que nos estamos jugando es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, te agradezco Sí. mucho esto, Estefanía. Estamos terminando, pero me gustaría preguntarte alguna cosa más. Por ejemplo, desde tu experiencia, ¿no? ¿Cuál crees que son los errores más comunes que tenemos la población a la hora de usar enjuagues bucales o pastas dentales? ¿En qué nos equivocamos más? Pues yo creo que quizás en lo que más nos equivoquemos es que muchas veces no adquirimos la pasta o el enjuague que es apropiado para nuestras necesidades. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que fijarnos es qué es lo que yo necesito, es decir, si tengo problemas de encías o un problema de sensibilidad o tengo tendencia a caries, es decir, buscar productos que vayan dirigidos a ese tipo de afección de la cual yo estoy sufriendo. Y luego yo lo que sí que recomendaría, que creo que es importante, es que adquiramos pastas y enjuagues que tengan características que nos gusten, es decir, que tengan un sabor agradable, que tengan una textura y un tacto agradable para que las utilicemos como un incentivo al cepillado que estamos realizando. Y desde luego sí que desecharía aquellos enjuagues o pastas que muchas veces el paciente tiene que probar, pero le producen sobre sus mucosas un efecto de irritación o disconfort. Es decir, aquello que veamos y nosotros sospechemos que no nos está yendo bien, pues oye, preguntémosle a nuestra persona de confianza y veamos qué es lo que ocurre para ver si lo que estamos utilizando lo que ocurre es que realmente no es apropiado para nuestra salud. Antes de que se nos quede dormido Nico, creo que me has dicho que Está, sí, le ¿no? está apasionando, le está apasionando. Espero que nuestros espectadores estén más atentos. Eh, Tiene, desde luego, efecto calma tenemos, Ángel. No podemos decir que no, pero no sabemos si la sensibilidad la vamos a curar, pero Pues oye, el check-in está hecho y hemos tenido un espectador de lujo. Pero para terminar quería ponerte un poco en una disyuntiva poco real, pero si tuvieras que pronunciarte a la hora de elegir entre un buen cepillo, una buena pasta o un buen enjuague, ¿cuál nos dirías que es más importante? ¿Cuál sería un poco tu escala de valor en ese sentido? pues mira, en esto yo creo que además las sociedades científicas están de acuerdo. En lo que realmente nos tenemos que fijar y donde tenemos que poner el foco es en la remoción mecánica de la placa, es decir, en el cepillado dental. Bien sea con un cepillo manual, bien sea con un cepillo eléctrico, con el que nosotros consigamos rebajar de una manera más eficiente los niveles de placa, ¿vale? O sea que, en primer lugar, yo sí que pondría el cepillo de dientes. Pero es verdad, no sé si habéis probado a cepillaros alguna vez sin pasta. Es que Sí. es incómodo, puede resultarnos hasta incómodo. Es efectivo, pero es incómodo. Entonces, la pasta se utiliza como un vehículo para que el paciente tenga una sensación de confort y agradable, pero es que además podemos vehiculizar esas formulaciones de las que hablábamos, tanto el flúor como esos componentes esenciales como pueden ser la clorexidina u otros componentes para tener un efecto positivo sobre nuestras encías. Entonces, en segundo lugar, pondría la pasta dental. Y por último, y aunque no menos importante, es el enjuague, porque recordemos que hay partes de nuestra población o personas susceptibles de necesitar un aliciente al cepillado, es decir, que no consiguen tener una remoción efectiva porque tienen un hándicap de movilidad, porque tienen cualquier condición que no le permite hacer ese cepillado de una manera eficiente. Ahí los colutorios pueden ser el suplente de alguna manera o el aditivo el que va a conseguir reducir esos niveles de inflamación y conseguir un mejor control de placas. Así que quizás no para la población general, pero sí para determinados núcleos de nuestros pacientes se van a ver beneficiados del uso de un colutorio. No sé si esto ha respondido a tu Totalmente. pregunta. Totalmente, totalmente, y te lo agradezco mucho. Doctora Estefanía Laguna, Estefanía, ha sido un verdadero placer estar esta tarde contigo. Te agradezco públicamente el doble esfuerzo de divulgar y conciliar, que aquí ha quedado patente, que es siempre complicado. Creo que tus mensajes han sido clarísimos y lo único que me queda es agradecértelo y felicitarte las fiestas, que estamos a la vuelta de la esquina. Que tengas unas magníficas Navidades y un feliz 2025. Muchísimas gracias, Ángel. Me sumo a felicitarle
a felicitar las fiestas a todos los participantes, oyentes, televidentes y pacientes que se conectan al canal Cuida tus encías. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefanía, y un beso para Nico. Gracias, hasta luego. Adiós. Y yo me sumo a las palabras de Estefanía en estos últimos segundos que quedan de programa, de esta cuarta temporada ya de Cuida tus encías, que terminamos con este programa que hemos hecho en el día de hoy. Agradecerles su atención, agradecerles su fidelidad desde Cuida tus encías, desearles lo mejor para el año que viene y que pasen unas felices fiestas. Nos vemos el año que viene, espero que con más contenidos y con más información relacionada con la salud de nuestra boca, y no se olviden nunca de ese lema de que nuestra salud empieza siempre por aquí, por la boca. Hasta luego, buenas tardes.